salvado, nos ha librado de nuestro pecado.
Con todo
Gracia vengo en humildad.
¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos alabado a Dios a través de nuestros cantos, de nuestra alabanza. Hemos adorado a Dios también a través de nuestras ofrendas, hermanos, y qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios para seguir aprendiendo de Él. El tema del día de hoy, hermanos, somos un cuerpo. Ese es el tema. ¿Me ayudas prendiendo la de enfrente, hijo, la pantalla de ahí? Ok, gracias, hermanos. Vamos ahí adelante, hermanos, aquí en la pantalla. Damos gracias a Dios por las personas que nos visitan hoy. Aquellos que han regresado también, bienvenidos. Dios les bendiga y nos da mucho gusto que estemos juntos como familia en la fe. El tema que quiero compartirles el día de hoy es el siguiente: somos un cuerpo. A mis hermanos que nos ven a través de la transmisión les compartimos que durante casi 10 semanas hemos estado estudiando un libro que se llama Soy miembro de la iglesia, y hemos hecho algunos compromisos y hemos firmado esto para entender realmente qué es ser parte del cuerpo de Cristo. Y el día de hoy quiero cerrar con este tema: somos un cuerpo en Cristo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. El texto central va a ser Romanos 12, versículo 4 y versículo 5. Ahí en sus Biblias dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando el apóstol Pablo está terminando de escribir esta porción bíblica, inspirado por el Espíritu Santo, él está diciendo que en el cuerpo, lo refiere así de manera clara, tenemos muchos miembros. Decía hace rato en la escuela dominical cuántas células forman nuestro cuerpo o cuántos sistemas tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, hay una gran variedad, un gran número, pero sin embargo dice la Escritura que siendo muchos miembros, no todos tenemos la misma función, no todos realizamos lo mismo. Al estar estudiando para el mensaje del día de hoy, hermanos, encontraba algo muy interesante, hermanos, que hay veces agradezco a Dios por mis hermanos que están aquí al frente glorificando a Dios. Agradezco a Dios, por ejemplo, a nuestros hermanos de administración. Ellos no están aquí enfrente, ellos cuentan ahí, administran las ofrendas de la iglesia, ellos están encargados de ahí, y aunque están en silencio, digamos, no públicamente, están haciendo un trabajo muy importante. Hay personas aquí dentro de la congregación que ahí en su casa doblan sus rodillas y tienen sus listas de oración por las cuales oran, y quizá aquí nunca han tenido una participación pública enfrente. Y al estar estudiando les digo que encontraba que un autor decía que a veces nuestros órganos que están más en silencio, que casi no les ponemos atención, están realizando labores muy importantes para nosotros. Es así como la Biblia lo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero compartir 4 conceptos del versículo 5 que lo tenemos ya en pantalla. Primera cosa que tenemos que entender, y que es algo que nosotros también no solo tenemos que entender, sino tenemos que valorar, dice que nosotros siendo muchos. Un cuerpo no está compuesto por un miembro. Un cuerpo está compuesto por muchos miembros. Y hermanos, en verdad, cuando nosotros somos parte de un cuerpo en Cristo, vamos a ser muchos. No sé cuántos podamos llegar a ser. Pero sin embargo, si empezamos a trabajar desde el día de hoy en conocer los nombres, en conocer a las personas, en saludarle por su nombre, el cuerpo se va a ir integrando. Cada uno de nosotros vamos a tener conocimiento uno del otro.
En las reuniones de varones he hecho unas dinámicas para conocernos más y a veces ha sido sorpresivo lo que hemos encontrado, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, lo que un hermano le gusta, qué le gustaría coleccionar, qué le gustaría hacer, saber parte de su familia, y eso nos va nutriendo y nos va ayudando. Por eso la Biblia dice que nosotros somos muchos. Sin embargo, el segundo concepto que les quiero compartir es que somos un cuerpo en Cristo. Hace tiempo atrás, en el libro de Discípulo de Juan Carlos Ortiz, leí algo muy importante que ha edificado mi vida. El hermano dice lo siguiente, que la iglesia, una congregación local, debería parecerse un puré de papas. De hecho, el capítulo así se llama, Puré de Papas. Y el hermano da una explicación muy entendible. Dice que cuando mis hermanas, sé que les encanta cocinar, y cuando hacen puré de papas, dice el hermano lo siguiente: no hay distinción de una sola papa. No hay una papa que levante la mano y diga, es que yo le di el sabor. O otra que levante la mano y diga, no, pero es que yo le di la textura. O otra que diga, no, pero es que yo tenía más experiencia, ya tenía mucho tiempo de vida. Y otra que diga, no, yo soy la más joven. No, no, no. En un puré de papa está todo tan revuelto que no sabemos dónde quedó una porción de otra. Cuando la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo, de eso se trata. Se trata de que funcionamos como un solo cuerpo, que trabajamos unido como cuerpo y que tenemos resultados como un solo cuerpo. Se los he ejemplificado de otra manera. Creo que el día de hoy en la Ciudad de México se está corriendo el maratón. Hay personas que han entrenado por meses. Hay personas que han hecho ejercicio y se han preparado y han comprado pues la vestimenta adecuada para correr el día de hoy. El gran esfuerzo lo hacen las piernas, los pulmones, los brazos, pero si gana o termina llegar al maratón, le dan el premio y le ponen el premio al cuello. Y la pregunta es, ¿qué hizo el cuello? Bueno, le voy a decir algo. Están corriendo un solo cuerpo. Porque en ocasiones a veces buscamos reconocimiento, buscamos que se nos haga algo. No, hermanos, gana el cuerpo de Cristo, gana la iglesia de Cristo. Y si somos muchos, dice la Biblia, somos un cuerpo en Cristo. El tercer concepto que le quiero compartir, que todos somos miembros. Todos somos parte de. Hermanos, es muy triste cuando alguien dice, yo ya no voy a venir, yo ya no quiero ser parte de. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo. Yo no sé si usted ha tenido la triste experiencia de que por alguna razón le hayan tenido que arrancar una uña. Es bastante doloroso y es parte de su cuerpo. Y casi siempre esto sucede cuando una uña se ha enterrado en el dedo y tienen que sacarla y arrancarla. Es doloroso, pero hay personas o habemos creyentes que somos parte de un cuerpo que se nos hace muy fácil irnos, se nos hace muy fácil salirnos cuando estamos afectando el cuerpo. Por eso dice la Escritura, todos miembros. ¿Y miembros de quién dice la Escritura? El cuarto concepto que les comparto, los unos de los otros. Cada uno de nosotros está interrelacionado. Mire, el día de hoy para tener este servicio, hubo hermanos y hermanas, algunos de ellos ya no están aquí, se cambiaron de ciudad, o por diferentes motivos, pero hubo hermanos que hace tiempo atrás vinieron a trabajar, creo que fue un martes en la noche, para poner toda la insulación de esta área, para poner todo aquí de la mejor manera, y estuvieron trabajando. Hubo hermanos y hermanas que recuerdan que a veces domingo en la tarde, cuando nos reuníamos en First Baptist, nos prestaban para reunirnos, veníamos en la noche a poner el cielo falso, a poner toda la insulación del techo. Hubo hermanos aquí que para que hoy estemos aquí, el día de ayer estuvieron haciendo aseo, hermanos que esta mañana estuvieron trayendo instrumentos, que estuvieron ensayando, que vinieron a limpiar, que vinieron a abrir, que procuraron que todo estuviera listo para este momento. Si falta algo, si falta alguien, el cuerpo no va a funcionar bien. De ahí nuestra interdependencia e interrelación. Eso es lo que necesitamos ver nosotros como cuerpo de Cristo, que mi aportación al cuerpo de Cristo es importante. ¿Sabe también algo maravilloso que no se ve hoy, pero sin embargo también es una realidad? Ha habido personas, sobre todo mis hermanas ancianitas, han estado orando por la iglesia y han estado de rodillas ahí en su casa pidiendo por este servicio.
Entonces, cuando nos damos cuenta lo que la Escritura dice, que todos somos miembros los unos de los otros, nos damos cuenta que todo funciona en unidad y en armonía. Colosenses capítulo 2, versículo 19. El texto empieza hablando de un error que muchos cometemos. Dice la Biblia: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Primer concepto a compartirles: Colosenses 2:19 dice que no nos asimos de la cabeza. Si usted ve y lo tiene ahí en su Biblia, hermanos, una de las cosas que vemos en este pasaje es que está con mayúscula y se está refiriendo a Jesús. El gran problema el día de hoy es que el hombre quiere poner una iglesia a su manera, a su gusto, a sus necesidades y a lo que pueda hacer, y no conforme la cabeza lo ha dicho, que es Cristo. Hoy queremos que los ministerios, las iglesias, cada una de las actividades que se realiza en la iglesia sea hecha a mi modo, para que yo pueda ser parte, cuando la Biblia me está diciendo que uno de los errores que cometemos nosotros es que no nos tomamos, no nos aferramos a la cabeza, no estamos respetando a la cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y termina diciendo el texto bíblico: para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo Jesús en su iglesia, en mi vida como creyente y como parte de esta iglesia, necesita el primer lugar. La iglesia no debe ser como yo creo que deba de ser, sino debe de ser como Cristo la estableció. El hombre quiere cambiar todo. Hoy quiere cambiar principios, quiere cambiar conceptos morales, quiere cambiar la manera de hablar. No, hermanos, las cosas están establecidas como Dios la dijo, y para que una iglesia funcione tenemos una sola cabeza, que es Cristo, y la iglesia debe funcionar de acuerdo a lo que Él ha dicho que es la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 15. Nos vuelve a repetir lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, tenemos una sola cabeza. La iglesia de Cristo tiene una sola autoridad: Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Él dijo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Como Él lo dijo. No puedo yo meter mis conceptos si quiero o no quiero. Imagínense que el día de hoy nosotros, para hacer una iglesia, entre comillas, donde más gente venga, hermanos, ¿qué les parece si hacemos una votación que ya no vivamos en santidad? Que ya no es necesaria la santidad. Amén, todos de acuerdo, bravo, ya no, en esta iglesia decidimos que ya no tenemos santidad. Sí, pero ¿qué decidió la cabeza? ¿Qué ha dicho Cristo en su palabra? ¿Cómo debemos vivir? Y la Biblia nos dice de la siguiente manera: que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, entonces tenemos que asirnos de la cabeza. Volviendo a Colosenses 2:19. ¿Por qué tenemos que asirnos de la cabeza? Dice en la segunda porción de Colosenses 2:19: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose. La palabra de Dios me enseña a mí de manera clara que el cuerpo tiene que crecer cuando el cuerpo se nutre. Le voy a dar este dato interesante. Yo creo que la mayoría de aquí tenemos ascendencia mexicana, ¿verdad? Unos parecemos alemanes y todo, pero sé que somos mexicanos. Le voy a decir que sucedió algo curioso en las décadas pasadas. Se ha encontrado, hermanos, se encontró cuando hacen censos y todo esto en el país, que el promedio de altura del mexicano subió 2 centímetros. Y si se ha dado usted cuenta que los hijos o nuestros hijos que han crecido aquí en Estados Unidos están más altos en promedio, ¿verdad? El niño de 8 años está así, le decimos: hola, ¿cómo está?
Y el papá le dice así, hola hijo, ¿verdad? Porque lo ve muy grande. ¿Sabe por qué sucedió que hicieron una investigación? Porque era algo raro que el promedio de una población aumentara de tamaño y se dieron cuenta de algo importante. Los genes de los orígenes mexicanos son buenos, nada más nos faltaba comer bien. De haber sabido antes, ¿verdad? Pero bueno, ¿sabe una cosa? Hermano, los genes de la iglesia, si habláramos de genes de la iglesia, ¿están para que seamos poquitos o para que crezcamos? Para que crezcamos, pero ahora viene la pregunta, ¿nos estamos nutriendo? ¿Estamos nutriéndonos bien de la palabra de Dios? O como me dijo una persona, déles una hojita, háblele 5 minutos y ya nos vamos y ya. No, hermanos, tenemos que nutrirnos, pero lo segundo dice que para que nosotros podamos crecer necesitamos unirnos. Mire lo que está diciendo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose. Hermanos, podemos hacer más cosas juntos que aislados. Podemos lograr más cosas trabajando en unidad que yo solo. Por eso debemos hacerlo. Efesios 4:16. Le invito a leerlo conmigo este pasaje. Efesios 4, versículo 16. Dice lo siguiente, aunque parece que es el mismo pasaje, no es el mismo. Vamos a leerlo juntos. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué dice el texto? Dice que todo el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido. ¿Qué quiere decir eso? Quienes estuvieron en la escuela dominical hace semanas atrás, hace meses atrás, dijimos, ¿qué sucede cuando se nos disloca un hombro? Cuando tienes dislocada una rodilla o un tobillo. Algo está mal, algo está causando dolor. El texto está diciendo que todo el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido, debe estar unido perfectamente. Y dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Para que yo pueda estar parado, hay un esfuerzo que están haciendo mis pies, mis rodillas. Si yo tengo que mover los brazos, hay músculos que están funcionando. La lengua también tiene músculo, hermanos. Así que por alguna razón se está moviendo. Y le voy a decir esto, dice que todos se ayudan mutuamente. Y aquí viene lo importante, según la actividad propia de cada miembro. Días atrás vinieron hermanos a trabajar en el patio, aquí en el terreno de la iglesia. Hay unos hermanos que están trabajando ahorita aquí en la transmisión. Hubo unos hermanos que estuvieron tocando, otros que estuvieron cantando. Y hermano, quizá usted y yo no podamos hacer eso. Hay personas que estuvieron orando, hay personas que estuvieron sirviendo ayer con sus talentos aquí en la iglesia. Entonces, si nosotros cada uno realizamos nuestra función, el cuerpo va a ir creciendo y va a ir edificándose en amor. Quiero leer ahora 1 Corintios 12:7 en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Cómo se logra esto? Se logra cuando cada uno aporta lo que tiene, hermanos. Cuando cada uno de nosotros aportamos lo que tenemos. Dice la escritura así, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu. Mi hermano, mi hermana, usted, lo crea o no, tiene un don de parte de Dios. Y ese don que Dios le ha dado, lo tiene que usar y lo tiene que ministrar. No es para tenerlo guardado. No es para que vayamos y digamos, no, yo sé que esto, pero ahí lo tengo guardado y algún día lo voy a usar. No, Dios da las cosas para que se usen. Dice la Biblia, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos, dice esta versión? Para el bien común. Dice Reina Valera, pero a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu, ¿verdad? ¿Y para qué se nos da? Para el bien de todos, no para mi beneficio, no para que yo obtenga algo, no, es para bien común. Colosenses 2:19 nos habla de un tercer concepto, crece con el crecimiento que da Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que yo como creyente y yo como persona de fe necesito crecer. Debo crecer. Debo crecer en mi conocimiento de Dios. Casi a la mayoría de hermanos cuando cumplen años siempre les animo a seguir creciendo en el Señor, a crecer en la gracia de Dios. La Biblia nos habla que debemos crecer. No, hermano, si tu vida se ha estancado espiritualmente, no permitas que te quedes ahí. No permitas quedarte ahí. Tienes que seguir adelante, tienes que crecer. No podemos llegar a un punto donde nosotros digamos, es que ya aquí estoy bien, ya no practico esto, ya no practico aquello. Hay algunas cositas en las que fallo, pero estoy bien. No, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que llegar a la madurez. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo y lo dice de manera clara. A pesar de haber servido al Señor, a pesar de conocer mucho de Dios, al final de su vida dice a fin de conocerle. Es decir, todavía quiero seguir conociendo más a mi Dios. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. La Biblia nos dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? Lo ha dado Dios. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos hacer? Crecer con ese crecimiento que Dios nos da. Dios no quiere que seamos enanos en la fe. Dios quiere que sigamos creciendo en la fe. Efesios capítulo 3, versículo 17. Este pasaje dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí quiero empezar a hablar de dos conceptos importantes que el apóstol añade. A fin de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermanos, un árbol para que pueda crecer y desarrollarse necesita buenas raíces. Un edificio para que se pueda sostener aún en las situaciones más adversas necesita buenos cimientos. Hace tiempo yo les compartía esta historia. Hubo una región en Asia Menor, no recuerdo exactamente el país o la ciudad, que hubo un terremoto, pero resulta que la mayoría de edificios se cayó. La mayoría se cayó y a pesar de que el terremoto no había sido tan fuerte, empezaron a investigar qué fue lo que sucedió. Y se dieron cuenta que no usaron arena del río, sino como el mar estaba más cercano, fue más fácil para las personas traer arena del mar y empezar a construir sus casas con arena del mar. Si usted sabe, la arena del mar, por su salinidad y por todo lo que tiene, hace que el fierro, las varillas que iban adentro de las columnas, empezaran a corroer y a echar a perder. De tal manera que un pequeño movimiento, un pequeño temblor hizo que la mayoría de casas se cayeran. Mis hermanos, si no edificamos bien, si no ponemos buen cimiento en nuestra vida, del conocimiento de Dios y de nuestra relación con Él, nuestra vida espiritual siempre se va a estar tambaleando. Vemos nosotros en ciudades, sobre todo en México, en ocasiones que hay una tormenta en la ciudad y casi siempre que hay una tormenta, un árbol se cayó. Yo le quiero pedir algo. La próxima vez que vea esa noticia, vea las fotos del árbol y se va a dar cuenta de una cosa: no tiene raíces profundas. Sus raíces son superficiales. Cuando una persona es movida, cuando a una persona es que ya no quiero estar aquí, es que ya no me gusta eso, ve qué tan profundas son sus raíces y te vas a dar cuenta que no ha crecido, que no está bien fundado en la palabra de Dios. Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice la escritura de la siguiente manera, y vuelve a decirlo, hermanos, aunque con otras palabras: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Y ahora mira cómo lo dice: arraigados, ¿y cómo, hermanos? Y sobreedificados. Tienes que estar bien enraizado. ¿Quieres soportar la tormenta? Tienes que estar bien enraizado. ¿Quieres que tu edificio, tu vida espiritual
tu madurez en Cristo permanezca, necesitas un buen cimiento, y dice la Escritura, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sabes por qué dice el apóstol Pablo, así como habéis sido enseñados? Porque el apóstol Pablo estaba seguro de que él había enseñado y predicado correctamente. Si alguien no lo había escuchado y no se había edificado, no era culpa del apóstol Pablo. El problema es que hoy queremos repartir culpas a todo el mundo de nuestra carencia de fe, de nuestra falta de madurez y de nuestra falta de firmeza, cuando Dios nos está invitando que nosotros estemos firmes y permanezcamos. Primera de Pedro 5:10. Este pasaje, tiempo atrás, en el Instituto Bíblico lo estudiamos ampliamente, y de ahí, hermanos, sacamos 2 mensajes para predicar. Dice la Escritura, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué es lo que Dios va a hacer, hermanos? Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muchos años atrás estudiamos una serie de la vida de Pedro. De hecho, en Trinidad 3 en Nuevo Laredo lo están estudiando actualmente. ¿Y sabe a qué se refieren esos 4 conceptos? A los conceptos de una buena edificación. Una edificación, un edificio que está bien hecho, bien fundado, bien edificado, y además está bonito. Y dice la Biblia que Dios tiene el poder para hacer eso en nosotros. Pero nosotros debemos hacer lo correcto. Quiero ilustrarlo y vamos a verlo aquí en la pantalla con 2 cosas. Un cimiento y un árbol bien arraigado. Una de las cosas que debemos entender nosotros, hermanos, y es a veces lo que en ocasiones nos cuesta entender porque no vivimos en el contexto de estas naciones. ¿Por qué hay sectores, digamos, en la Ciudad de México donde no hay edificios altos? Razones: está un suelo pantanoso, fue un lago y lo que hay es barro. Entonces se tiene que poner un cimiento que es muy caro y tiene que ser muy grande. Y eso cuesta trabajo y tiempo, dinero. Si nosotros queremos permanecer firmes en un mundo que está cambiando de ideología, de lenguaje, de pensamiento, tenemos que poner cimientos firmes y estables en nuestra vida. Porque si no, te van a mover. Y después te empiezas a cuestionar, ¿y estará bien o estará mal? ¿Qué de malo tiene esto? ¿Sabes por qué? Porque no está cimentado en la verdad. El otro día, cuando los jóvenes estuvieron en el Conajeva, que estuvimos ahí en Oaxaca, yo les hacía ver que en el centro de la ciudad solamente hay 2 edificios altos de 4 pisos, solamente 2, y uno de ellos tiene cimientos hidráulicos. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque aquí tiembla, y tiembla fuerte, y si no vas a construir bien y fuerte, la casa se va a caer. ¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad hoy en día? Se está atacando a la familia, a los hijos, la fe. Todo un creyente tiene todas las fobias del mundo ahora. Pero le voy a decir esto: si no estamos firmes en la fe, vamos a caer fácilmente. El cimiento que usted ve que está ahí está bien hecho y está bien fundado. Ahora tienen la seguridad de poder sobreedificar bien ahí. El árbol, a pesar de que esté en un barranco y que pudiera caerse, sus raíces están firmemente agarradas y no se ha caído. ¿Sabe por qué no se ha caído? Porque tiene buenas raíces. Nosotros, usted y yo, debemos ser así, bien fundados y bien arraigados en Cristo Jesús. Quiero terminar con 2 textos de la palabra de Dios. El primero en 1 Tesalonicenses 3:12. Dice la Escritura lo siguiente: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, y como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué hermoso el deseo del apóstol Pablo, que está orando que el Señor haga crecer y abundar el amor unos para con otros y para con todos en la iglesia de Tesalónica.
Qué hermoso que cuando se está orando, que el amor que hay pueda crecer. Vea lo que dice el versículo 13. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta dónde es el alcance? Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si usted me preguntara, oiga pastor, ¿y hasta cuándo debo permanecer firme? ¿Hasta cuándo debo tener buen cimiento? ¿Sabes cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta ese momento tu cimiento tiene que estar bien firme, tienes que estar bien arraigado, tienes que recordar una cosa bien importante, que perteneces a un cuerpo, que estos hermanos con los que están aquí, con los cuales hemos tenido el privilegio de compartir años, también compartiremos la eternidad y estaremos juntos con el Señor. Que lo que Dios pagó por mis hermanos de este lado fue lo mismo que pagó por los de este lado y fue lo mismo que pagó por mí y fue su sangre preciosa. Que Dios nos ama tanto a cada uno individualmente que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Que Dios me ha dado el hermoso privilegio de tener una familia de fe y vivir con ellos y compartir con ellos. Cuando yo comprendo esta realidad, yo entiendo que tengo que estar bien fundado y bien arraigado. Yo comprendo que debo sobreedificarme bien y que tengo que crecer. Que Dios me ha dado todo lo que necesito. Nada más tengo yo que poner la parte que me corresponde poner en mi cuerpo. ¿Qué es lo que te toca a ti? Orar, enseñar, animar, cantar, servir. ¿Qué es lo que te toca? Porque esa es la parte que debemos hacer para poder seguir edificándonos en amor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy agradecemos la oportunidad y la bendición que nos das de recordar en tu palabra que somos parte de un cuerpo. Que un cuerpo no debe estar aislado, Dios. Que un cuerpo está unido y cada uno forma parte. Gracias por el privilegio de ser parte de la Iglesia Bautista Trinidad. Gracias por la hermosa familia de fe que me has dado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias por el privilegio de tener a Cristo Jesús como cabeza de esta iglesia y trabajar para Él y para su reino. A ti damos la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Despedimos a nuestros hermanos en la transmisión. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.